¿Tú te imaginas quitarte una mancha de salsa de tu cara rascando en el espejo? ¿A que no, verdad? Pues eso es exactamente lo que hacemos cuando juzgamos y proyectamos nuestros miedos e inseguridades en las otras personas. Las personas son espejos de nosotros mismos. Entonces, si quieres aprender el mecanismo de la proyección, para que así dejes de reaccionar tanto, dejes de enfadarte y molestarte tanto con algunas personas, quédate en este vídeo. Yo antes proyectaba mucho mis inseguridades y mis miedos en las otras personas y pensaba que el problema lo tenían ellos cuando realmente era algo que tenía yo dentro de mí. Unas inseguridades, unos miedos que yo estaba proyectando en las otras personas. Vale, para entender la proyección primero tienes que entender la sombra. Y puedes preguntarte, pero Mario, ¿qué es esto de la sombra? Hay que entender que todos tenemos una sombra y que esta es simplemente un conjunto de pensamientos, impulsos y emociones que hemos reprimido. Son cosas que simplemente hemos rechazado y no hemos aceptado en nuestra conciencia. Atributos muy comunes de la sombra que puede que tengas son la agresividad, la envidia, el egoísmo, pero también el miedo, las inseguridades, la necesidad de aprobación. Son todas esas cosas que no nos gustan de nosotros y que evidentemente no nos gusta mirar porque nos hace vulnerables. A nadie le gusta ver el enfado, la envidia, la comparación. Pero todos tenemos una sombra y cuanto antes seas consciente de ella, antes puedas trabajarla. Vale, ¿y por qué digo que las personas son espejos literalmente de nosotros mismos? Esto lo digo porque nos es más fácil ver los errores y los defectos en las otras personas más que en nosotros mismos. Seguro que se te hace muy fácil ver en amigos, en familiares, sus defectos, como por ejemplo ser cabezota, que les falta disciplina, que no son ordenados. Es muy fácil ver los errores y los defectos en la otra persona, pero es más duro y más incómodo verlos en nosotros mismos, por eso no lo hacemos tanto. Y para explicarte la proyección te voy a poner un ejemplo. Vale, imagínate que estás hablando con un colega, normal, así, y de repente él empieza a hablar mal de otras personas. Tú sabes y tienes unos valores, unas creencias de que no se tiene que hablar mal de las personas, ¿no? Y en ese caso imagínate que sientes un enfado aquí en el pecho, en la garganta o alguna emoción negativa. Tu amigo en este caso lo único que está haciendo es activando algo que no te gusta de ti o que todavía no has aceptado. Si por ejemplo no te gusta que las personas hablen mal de otras personas, ahí tienes que ver por qué realmente esto me molesta y seguramente esté relacionado con tu sombra y es algo que no has aceptado en ti. Puede que antes hablases mal de las otras personas, pero tienes que saber que todo comentario, toda acción de otra persona que te moleste a ti es algo que tienes que trabajar tú porque es algo que todavía no se ha resuelto. Todavía hay energía en tu cuerpo que no se ha soltado. Entonces hay algo muy paradójico que hacemos y que tenemos muy normalizado en nuestra sociedad. Solemos pensar que cuando algo nos molesta de otra persona y nos enfada, pero voy a poner un ejemplo muy explícito, alguien te insulta. En este caso pensamos que la otra persona tiene el problema y que es la otra persona la que tiene que cambiar. Vale, la otra persona seguramente tenga que cambiar, pero ese no es el problema es que tú tienes que cambiar. Porque si a ti te sigue molestando y sigues reaccionando a esos estímulos es porque tienes una energía que todavía no has resuelto. A partir de ver este vídeo empieza a ser más consciente y empieza a ver en tu día por qué te suele molestar y te sueles enfadar con tu hermano, con tu familia o con tus amigos. ¿Por qué estas personas te hacen reaccionar? Pues muchas veces es porque proyectamos en ellos nuestros miedos y nuestras inseguridades. Todas las emociones y toda la sombra que no has gestionado en ti la proyectarás en las otras personas. Y los comentarios y las acciones de las personas simplemente son disparadores de esa energía que no tienes resuelta en tu cuerpo. Es decir, no te genera una emoción negativa y no te enfada lo que hace la otra persona. Simplemente esa persona te está mostrando algo que no has resuelto en ti mismo y por eso te hace reaccionar. Y hay otra cosa muy importante que hay que entender y es que estas reacciones, cuando tú te enfadas, cuando te pones triste, cuando alguien te dice algo, cuando te molesta, estas reacciones no son malas. No me gusta decir malo porque crea una dualidad, pero lo que es menos apropiado es pensar que es la otra persona la que tiene que cambiar y la otra persona la que tiene el problema. Realmente tienes que pensar que cuando alguien te haga reaccionar es un regalo, porque te está mostrando aspectos de ti que todavía no has gestionado, entonces ahí tienes trabajo por hacer. La próxima vez que algo te moleste, que sientas alguna sensación en el cuerpo negativa después de un comentario, piensa que la otra persona no tiene la culpa, ni mucho menos, simplemente te está mostrando cosas de ti. Estás simplemente siendo un espejo de ti mismo. Por lo tanto, en vez de intentar cambiar a esa persona,
O juzgarla, que es lo que muchas veces hacemos, decimos, no, este es un cabezota, este es un agresivo, este es lo que sea. Deja de hacer eso y toma responsabilidad. Toda reacción que ocurra en ti, aunque el disparador sea otra persona, es algo que tú tienes que trabajar. Y para acabar también hay que entender que el juicio que tú haces a las demás personas es una defensa del ego, que nos da la ilusión de estar por encima de la emoción que sentimos cuando alguien nos habla. Te explico esto sencillo. Cuando nosotros juzgamos y decimos, es un inmaduro, es un egoísta, esto lo hacemos para proyectar nuestra responsabilidad afuera en otras personas y para no sentir la emoción que ese juicio conlleva. Estos juicios que emitimos a las personas suelen venir cuando algo nos molesta y cuando sentimos una emoción negativa. Entonces, en vez de sentir esa incomodidad, ese miedo, esa vergüenza de saber que realmente es un asunto nuestro que tenemos que trabajarnos, es más fácil crear un juicio en la otra persona y así no sentimos la incomodidad de la emoción que nos produce el comentario o la acción de la otra persona. Entonces, cuando empecé a leer libros de espiritualidad, de psicología, empecé a dejar de poner el foco en las demás personas y ponerlo en mí. Pero esto también me generó una contrapartida, que es que cuanto más sabes de la psique y de cómo nos comportamos las personas, luego más enjuicias también. Porque al prestar más atención a cómo se comportan las demás personas y ser más consciente de ello, también surge el ego espiritual y dice, esa persona lo está haciendo desde el ego o esa persona se está equivocando. Entonces también hay que soltar esos juicios porque siguen siendo proyecciones, como he dicho en este vídeo. Y evidentemente esto no es una cosa que hagas una vez y ya está. Yo sigo juzgando y yo sigo proyectando mis inseguridades y mis miedos. El tema es cada vez ser más consciente y empezar a crear pequeños cambios en el largo plazo. Así que bueno, échale un vistazo a mi Instagram y también a la página web que tienes aquí en mi descripción de YouTube. Y nos vemos en la siguiente. Un abracito por aquí.